Señores, la política domina ampliamente, por mucho, la atención de los medios de comunicación a nivel global. Es decir, la noticia política sigue siendo la médula de la información en todo el mundo, tanto en el plano de la virtualidad como en los medios físicos o de la tradición. Hoy contamos con dos jóvenes estrellas, presten mucha atención, que están dedicados a la investigación de la información política en la República Dominicana y que le dan seguimiento a todo ese acontecer de la dialéctica política de este país. Héctor Marte y Yanesi Espinal de El Caribe, que tienen funciones específicas allí, ¿verdad, jóvenes? Buenos días. Sí, buen día, Ricardo, gracias por la invitación. Nosotros somos ambos periodistas del Caribe, yo soy jefe de redacción y Yanesi es la editora política. En este caso estamos en nuestra condición de miembros de la directiva de la Asociación de Cronistas Políticos Dominicanos. Bueno, yo soy vicepresidente desde la fundación de esa entidad que se fundó en el 2013. Sí, en junio. Y Yanesi entró como secretaria general el año pasado cuando se hizo la primera renovación ya de los cargos. Si hiciéramos una crónica así a ojo vistas del tema político, pasando revista a los partidos que dominan el escenario, uno puede vislumbrar que hay asomo de crisis o problemas internos en cada uno, ¿no es así? Yo creo que hablar de crisis de entrada, y buenos días y gracias por la invitación, sería un poco exagerar, porque las luchas políticas siempre van a estar ahí, y eso se da primero a lo interno de los partidos políticos y después ya entre partidos políticos en la naturaleza, y está en la naturaleza propia de los partidos políticos, que es la lucha por el poder. Claro que sí, pero la falta de reglas internas en los partidos políticos sí ya es lo que crea un poco más de fricción y de problema en los partidos políticos. Y no podemos decir que no haya problema, hay problema. Pero hablar de una crisis del sistema realmente como que... No hablemos de crisis, hablemos entonces de problemas. Esto. Sí, yo por ejemplo que estoy cubriendo política desde 1997, o sea, desde que me inicié en el periodismo y que le doy seguimiento al tema político. Yo digo que cuando yo era pequeño me interesaba más la política que ahora incluso. O sea, yo era un fiebrú de la política y siempre ha estado presente el elemento confrontación, sobre todo confrontación interna, porque la confrontación entre los partidos es lo más natural, porque todos están buscando la misma cosa, están buscando el poder y en ese proceso se supone que se dan choques y contradicciones, pero los problemas internos son parte de la cotidianidad de los partidos políticos en nuestro sistema, en algunos más que otros. Hay algunos que han hecho ya fama, sí han hecho crisis, han también, hecho tradición de eso, incluso han sufrido muchas divisiones. El Partido Revolucionario Dominicano creo que es el principal partido en nuestro sistema que ha sufrido más divisiones. Incluso yo diría que quizá un 30% de los partidos políticos que existen de algún modo salieron del PRD. Hasta ahora le hemos contabilizado creo que 12. Hay 26 partidos reconocidos y de esos 12 han sido desprendimientos. O sea, desprendimiento o ruptura, ¿no? Desprendimiento, el caso más simbólico es el del PRM, porque anteriormente se habían dado diferencias en el PRD y se creaban partidos, pero no lo habían disminuido. O sea, nunca el que se iba le hacía como mella, vamos a decir. Se llevaba una mayoría. Exacto. Y el PRM rompe con esa tradición. Es el primer caso. Vamos a empezar entonces por el partido gobernante. ¿Hay una confrontación velada, disimulada o abierta entre Leonel Fernández y Danilo Medina? En el Partido de la Liberación Dominicana se da el esquema que es un poco peligroso de los dos líderes. O sea, dos líderes casi, porque en algunos momentos uno ha dominado al otro. En algún momento Leonel Fernández estuvo muy por encima de Danilo, en este momento es lo contrario porque Danilo Medina está en el poder. Hay que estar claro en eso. Claro. Si Leonel Fernández llegara a la presidencia, la cosa cambia. Eso es así. Entonces, el sistema de dos líderes políticos es incluso más peligroso que, digo, para la convivencia, para la cohabitación, para la armonía interna, es más peligroso que el sistema muy criticado de un solo líder. Aquí el sistema de un solo líder ha funcionado. Estamos hablando perduró. Estamos hablando en la práctica. Quizás no es lo ideal, no es lo deseable, pero cuando un partido tiene un solo líder, como Joaquín Balaguer en el Partido Reformista, la unidad está garantizada. Incluso cuando hay alguna asomo de división. Cuando Peña Gómez en la segunda etapa también. Peña Gómez también, que en algún momento fue principal líder, luego se convirtió ya en parte de las contradicciones, y entonces vinieron las divisiones porque no había árbitro. Sí, efectivamente. Y una pregunta sobre la confrontación.
Todo esto obedece en parte, según la mirada de ustedes y los análisis que hacen, a que la República no tiene unos marcos de límites, no hay unas reglas claras sobre la función, vamos a decir, de la administración política, porque una sola persona puede determinar y hacer todo cuanto quiera, y mucho más si tiene el presupuesto. En los países donde hay reglas de tope, de límites, de funciones, incluso, vamos a poner Centroamérica, se sabe hasta dónde puede llegar cada quien. Por eso es mucho más difícil el liderazgo personalista. Aquí obedece mucho a que no hay unas leyes que establezcan límites al respecto. Respecto al financiamiento, ¿usted habla o al ejercicio? Me refiero al ejercicio. En sentido general, la regulación. La regulación general. Mira, hay un aspecto que hay que tocar. Hay un aspecto cultural en el sistema político. Claro. Entonces nosotros hablamos mucho de ley de partidos, que la necesitamos, y de ley electoral ni se diga, porque la ley electoral está por encima de la ley de partidos. La ley de partidos es un lujo que nosotros nos queremos dar, pero la ley electoral es esencial, es fundamental, porque tenemos una ley electoral obsoleta. Es decir, la ley electoral es más importante, ojo, que la ley de partido, aunque se hable más de la ley de partido. ¿Se refiere a la ley 275 sobre... sí, sobre el proceso que regula? Esa ley no, ya esa ley no responde a una realidad como ya está obsoleta, hay que crear una reforma electoral. Quizá el orden era ese, reforma electoral primero y luego entonces hablamos de ley de partido, porque como yo digo, ley de partido es accesorio, o sea, es un lujo. Tiene toda la razón, la ley electoral sería el género, ¿no? Sería claro, lo fundamental. Entonces, todavía la ley electoral habla de la división de la Junta en 2 cámaras. Fíjese, es decir, que hay un desfase. Hay un desfase, además tiene que ser adecuada a la nueva Constitución. Pero lo que quería resaltar, nosotros podríamos durar aquí un programa entero hablando de la importancia de la ley electoral y la ley de partido, que lo son ambas. Pero hay un aspecto cultural que no se va a cambiar. O sea, la ley de partido y la ley electoral, las legislaciones, las regulaciones no van a ser la panacea, no van a ser la solución a los males políticos que nosotros tenemos. Es un problema de sistema, un problema de cultura. Claro, hay un asunto de fondo que es la cultura política. Sería un buen paso, sería un buen paso. Así, rapidito, ¿en qué tu olfato qué te dicta? ¿En qué termina la confrontación Leonel-Danilo y la de Hipólito y Luis? Bueno, fíjate, todavía en el PLD falta mucho para tú definir, o sea, falta mucho de aquí a las elecciones para tú definir lo que pueda ocurrir. Pero puede ocurrir un acuerdo, un entendimiento. Lo más probable es que ocurra eso, porque si nos atenemos a las referencias históricas, eso es lo que ellos han hecho. Primero pelean y después se ponen de acuerdo. Por eso a veces la oposición comete el error de pensar... De apostar a eso. Exacto, de hacer planes políticos en función de eso, y no me parece inteligente. Vamos a ver, no todo dura toda la vida, y ahora hay una situación que parece mucho más difícil que la que ha tenido el PLD hasta ahora. Pero en el PRM, en el caso del PRM está mucho más claro. Puede cambiar. Hipólito Mejía, el expresidente, es una figura de un peso que no se puede subestimar, ya lo demostró en el 2011, pero ahora todo aparenta a que Luis Abinader parece que lo vencerá. Las mediciones al respecto sobre Danilo, Leonel, Luis e Hipólito, las mediciones, ustedes manejan encuestas, tanto las que se publican como las que no se publican. Se inclina, en el caso del PLD aparece como que está medio parejo, en el PRM hay la diferencia más holgada con respecto a Luis. Parece que Danilo Medina, y eso es un asunto que parecería raro, porque Danilo Medina no tiene, no está facultado para repostularse. Pero tú sabes que los presidentes pesan demasiado aquí. Pero sin embargo, todavía Danilo Medina sale en las encuestas internas por delante de todos los demás. Por delante de todos los PLDistas. Leonel obviamente la segunda opción, y si tú sacas a Danilo y no le preguntas, no lo pone en la lista, porque cuando es espontáneo la gente menciona a Danilo, pero cuando tú no lo pones en la lista, Leonel Fernández sale arriba por mucho, y quizás Margarita... Parece que no tiene, como si no tuviera competencia. Margarita Cedeño sale, y no se ve una tercera figura, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Yanesi, que... Margarita Cedeño sale muy bien, y tengo entendido que en las últimas mediciones, los que fuera de ellos tres, los que se están destacando más son Francisco Domínguez Brito, parece que sale muy bien, Gonzalo Castillo y Andrés Navarro. Son de los que mejor gente que nunca ha sido candidato. Sí. Bien. Un asunto curioso, porque en el PLD, además de Leonel, Margarita y Danilo,
hay otro grupo de dirigentes que deberían como salir con bien mejores números, que han sido precandidatos. Algunos están perdiendo el timing, pienso. Como Reinaldo, que tiene mucho tiempo, ¿no? En primacía. El Partido Reformista, brevemente, ¿qué ustedes me dicen? Bueno, el Partido Reformista vive mucho en los tribunales, ¿se han dado cuenta? En el Tribunal Superior, él es el principal cliente del Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Pero el Partido Reformista, en esta etapa, hay un recurso pendiente en el Tribunal Superior Electoral que va a definir mucho. Ese va a definir mucho. Ese va a definir mucho. Si el Partido Reformista finalmente queda dirigido por Kiki Antún, o si va a ir a una especie de limbo y tendrá que hacer una asamblea. O sea, está pendiente el recurso que hay en el Superior Claro, Electoral. eso es lo que va a definir el destino ahora del Partido Reformista en este momento. ¿Y qué tú crees que ocurre, Héctor? ¿Tú lo conoces bien? El Partido Reformista Social Cristiano tiene, independientemente de lo que se decide en el Tribunal Superior Electoral, tiene un problema interno muy grave. O sea, está la opción, como decía Yanesi, de que quede Kiki Antún, pero hay un sector importante que encabeza Hito Bisonó. Entonces, una decisión de un tribunal no necesariamente va a solucionar el conflicto que ellos tienen. Sí, para completar el panorama, Guillermo Moreno, fuerzas alternas, grupos independientes, partidos como llaman emergentes o minoritarios. ¿Cuál es el impacto en este momento? Bueno, ha sido sorprendente que en esta etapa ningún partido así como se llama de los emergentes ha podido colocarse o posicionarse con posibilidad de poder. Las encuestas, ahí lo demuestran, la última encuesta Galo, ninguno de los partidos emergentes ha logrado crecer en estos últimos tiempos, a pesar de los escándalos que ha afectado a los principales partidos del sistema. Entonces, yo creo que ya es poco de aquí al 2020 que puedan sacar cabeza, a menos que pueda ocurrir algo, uno de esos hechos imponderables que suceden en las sociedades y en la política, y que pueda catapultar alguna figura. Sin embargo, Héctor, hay crisis de credibilidad, de representación en la política, y el hecho de que las encuestas coloquen a los partidos en el último lugar de la credibilidad pública le da un 15%, señores, a los partidos, y un 20% en las encuestas que se han hecho, en las mediciones, sobre la imagen y la fe, la confianza de la gente. Esto no trasluce otra cosa. Bueno, es una realidad, pero también en los hechos lo que vemos es que proceso tras proceso, la gente sigue acudiendo a las urnas. La realidad. Y sigue votando por los partidos mayoritarios. Los tradicionales, como se dice. Sí. Hay, por ejemplo, en el caso del PRM, parecería que es un fenómeno que no se había visto algo antes, algo así, pero realmente lo que estamos viendo son los mismos PRDistas. Sí, un trasvase. No se puede decir que es una opción nueva. No es una emergencia. A pesar de que un partido, que era la Alianza Social Demócrata, que pasó a Alianza Social Dominicana, ASD, que se convirtió en PRM, pero todos sabemos que como quiera sigue siendo parte del sistema, parte de la oferta tradicional que se le ha hecho a los electores. Bueno, o sea, eso todavía como que no está en peligro. Bueno, siendo ustedes, no hay posibilidad de outsider. Siendo ustedes periodistas jóvenes, ¿cómo ya esta última etapa ya de la entrevista, cómo ha impactado la tecnología de la información y los medios virtuales en el quehacer político periodístico? O sea, el manejo de ustedes desde estos medios y todo esto, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Los políticos se han adaptado a esta nueva realidad o todavía algunos están en el sistema análogo? La mayoría de los políticos han hecho la transición. Sí, definitivamente. ¿Saben que lo que se dice ahora se reproduce por miríadas en una instantaneidad tremenda? Y fíjate que políticos... Y algunos están aprendiendo, cometieron sus errores. Naturalmente. Están aprendiendo. Hay muchos políticos que cometieran improvisaciones. Por ejemplo, recordamos, no vamos a mencionar nombres, pero en algún momento políticos famosos han reproducido muertes virtuales de figuras famosas por el mal manejo que tienen. Esos fake que aparecen, ¿no? Exacto, esos son los fake news. Y ellos creen que Entonces cometen ese tipo de errores, pero todos han ido adaptándose a un proceso de aprendizaje. Y la están aprovechando, la están utilizando. Sí, por ejemplo, fíjate que uno de los políticos más conservadores en ese aspecto es Leonel Fernández, que no se expone tanto. Sí. Pero sin embargo, en estos últimos tiempos hemos visto que tiene ya una comunidad preparada, habilitada para eso, para que lo defienda en las redes sociales, que había sido como su parte más débil en los últimos años. Nos quedan 30 segundos para irnos. Si le tocara definir con una palabra el sistema político dominicano, ¿se le hiciera difícil a ustedes? Con una palabra sí sería muy difícil. Sería difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquier cosa se define con una palabra. ¿Por qué la política es difícil definirla con una palabra?
Porque es muy diversa, son demasiadas cosas las que... Está bien, elijan 2 palabras. Muchas aristas. Dos. Elijan dos. Un sistema definido, pero en construcción. Un sistema en construcción. ¿Para ti? Yo estoy de acuerdo con ese concepto. Un sistema en construcción. Sí. En construcción. Señor, ustedes son los que nos orientan a nosotros. Gracias, Héctor Marte y Yanessia Espinal. Esperamos haber aportado algo. Interesante, muy interesante. Esto hay que reproducirlo. Le agradecemos mucho. Gracias. Un placer. Somos colegas aquí. Y nos ha complacido bastante. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a la pausa y retornamos en un momento.